18 horas e 5 minutos. Hoje é dia 19 de outubro de 2020 e nós, hoje aqui, vamos iniciar mais uma reunião técnica da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e com uma convidada muito especial, diretamente da Espanha, que daqui a pouco será melhor apresentar aos nossos colegas, juntamente, inclusive, com o Dr. Alberto Ramos Corbenzana, né, nosso frequente já participante também, falando de 5 horas adiante de nós. Mas, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui para o nosso presidente emérito, professor Lauro Domingos Moreto, né, que aproveitamos todos aqui para desejar, né, muitas felicidades e anos de vida, né, professor Lauro? E muita força para continuar fazendo as coisas pela nossa academia, pelo nosso país, como você tem feito e com os agradecimentos sempre, viu, professor Lauro? Mas vamos lá, sem mais delongas, com vocês, professor Lauro Domingos Moreto. Boa tarde a todos. Boa tarde especial para a Estela, nossa confreira da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Também cumprimentar o nosso confrade, o Alberto Ramos Corbenzana, de Granada, que nos prestigia também nessa apresentação. Olha, eu tenho uma enorme simpatia pelo ramo de atividade da nossa querida Estela Moreno Grau. Ela, quando a conheci, ainda em Salamanca, fez uma das mais brilhantes e interessantes palestras voltada para a epigenética, que é um dos ramos, dos ramos das ciências biológicas de maior relevância e que até agora, até o momento, é muito pouco conhecida no Brasil. Mas a Estela esteve conosco e fez uma palestra há 2 anos atrás, falando da epigenética. Eu recentemente assisti a um webinar que ela coordenou na Espanha, falando sempre de assuntos de meio ambiente, de material particulado no meio ambiente e dos agentes agressores à saúde humana existente no meio ambiente. E por isso a convidei para fazer uma palestra que ela batizou de aeropalinologia como ferramenta de prevenção de asma e alergias respiratórias. O currículo da doutora Estela é longo. Eu vou só colocar pensar 2 ou 3 informações importantes para vocês. Ela é licenciada e doutora em farmácia pela Universidade de Valência, catedrática da Universidade da área de Tecnologias do Meio Ambiente, no Departamento de Engenharia Química e Ambiental da Universidade Politécnica de Cartagena. Ela é acadêmica de número de algumas academias, como a de Santa Maria de Espanha, da região de Múrcia, e de Ciências Veterinárias da região de Múrcia também, correspondente das Ciências Farmacêuticas do Brasil, da Farmácia e da Comunidade Valenciana e da Real Academia de Farmácia da Catalunha. Então, ela tem várias atividades em que exerceu o cargo máximo. Nesse momento, ela é presidente da Associação Espanhola de Aerobiologia. E, em novembro de 1981, se incorporou à atividade docente e investigadora no campus universitário de Cartagena, da Universidade de Múrcia. Ela lidera grupos de investigação em aerobiologia e toxicologia ambiental, dentre tantas outras coisas, só para citar que ela é coordenadora da rede aerobiológica da região de Múrcia. E, como consequência dessa atividade, dirigiu trabalhos de fim de carreira, ou seja, teses doutorais, e realizou inúmeras publicações, participando de projetos de pesquisas e contratos com empresas e instituições. Eu vou deixar só esse mini resumo da atividade da
da Estela, que ela é farmacêutica atuando num campo extremamente importante, que é o campo ambiental, e onde os maiores agentes agressores da saúde humana estão presentes, né? E onde se dissipam e se disseminam, como é a própria Covid-19. De modo que, com essa apresentação, nós já podemos pedir a Estela para fazer a apresentação. Eu queria lembrar a vocês que nós estamos com 5 horas de diferença para a Espanha, lá, portanto, são 23 horas. E nós vamos encerrar essa apresentação no máximo às 19h30 no Brasil, que corresponde à 00:30 na Espanha. Quem quiser fazer perguntas, registre no chat. E eu vou pedir ao Leonardo que seja gentil comigo, que acompanhe as perguntas e nós vamos apresentar e fazer elas à Estela. Estela, seja bem-vindo. Muito obrigado por colaborar conosco e esteja à vontade agora para iniciar a sua apresentação. Pues muchísimas gracias. Y lo primero que quería era agradecer a todos vosotros el que me hayáis invitado a participar en este webinar y sobre todo a Lauro y a Cacio que hayan pensado en mí. También quiero pedir disculpas porque no hablo portugués y aunque me encantaría hacerlo, creo que me va a resultar muy difícil porque me cuestan los idiomas. Y lo que he intentado ha sido poner las diapositivas en portugués y espero que se me disculpe si he cometido algún atropello contra la lengua portuguesa en la traducción. Voy a hablar de la aeroparinología como herramienta de prevención del asma y las alergias respiratorias. La Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica ha publicado en el año 2015 la tercera edición de un informe alergológica en el que presenta los resultados de los estudios que realizan a nivel de toda España en relación con las enfermedades alérgicas. Y en este estudio aparece la prevalencia de distintas afecciones alérgicas y en los años 2005 y 2015. Y podemos ver cómo la mayor prevalencia la presenta la rinitis seguida del asma bronquial y cómo la rinitis alérgica ha aumentado su porcentaje desde el año 2005 al 2015. También destaca la hipersensibilidad a medicamentos, que sería la tercera de las enfermedades alérgicas más prevalentes en España. La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica estima que el 30% de la población en Europa padece alguna enfermedad alérgica y que de seguir el ritmo que llevamos, para el año 2025 la morbilidad podría ser superior al 50%. En este momento ellos consideran que hay 150 millones de europeos que sufren dolencias alérgicas crónicas, 100 millones rinitis alérgica y 70 millones asma. Y además dan un dato muy importante y es que el 45% de los pacientes están mal diagnosticados. En el informe alergológico del que he hablado antes, se aporta información sobre los alérgenos responsables tanto de la rinitis como del asma alérgico y destaca el polen seguido de los ácaros del polvo, los epitelios y las esporas de los hongos. En los dos tipos de dolencias, los granos de polen son los primeros responsables como alérgenos. Vemos así que los granos de polen y las esporas de los hongos que están en suspensión en el aire pueden entrar en contacto con el aparato respiratorio de las personas sensibles, produciendo una respuesta alérgica. Así, los granos de polen y las esporas de hongos se comportan como alérgenos, dando lugar a una enfermedad que se llama polinosis o también fiebre del heno, una respuesta alérgica, que es una hipersensibilidad de tipo 1 mediada por IgE, directamente relacionada a esta reacción con el asma. Muchos pacientes polínicos terminan desarrollando asma y
pues el asma ya es una enfermedad de gravedad. Surge así una disciplina científica, la aeropalinología, que dentro de la aerobiología se encarga del estudio de los granos de polen y las esporas de los hongos presentes en el aerosol atmosférico. La enfermedad alérgica es una enfermedad que afecta a la calidad de vida, al rendimiento educacional, a la carrera profesional y al desarrollo personal. Además, hay que tener en cuenta que afecta principalmente en edades tempranas, es decir, a niños y adolescentes, es decir, a individuos que están en pleno desarrollo personal, lo que causa trastornos económicos importantes. Según Zuberbier y colaboradores, en la rinitis alérgica provoca más de 100 millones de días de trabajo o de estudio perdidos al año, y esto tiene un coste de unos 55 a 151 billones americanos de euros al año, sobre todo porque está mal diagnosticada o maltratada y está produciendo estas pérdidas de días de trabajo, lo que supone 2.405 euros por persona y año cuando el tratamiento no supera los 125 euros en caso de estar bien hecho. Por lo tanto, es muy importante para los alergólogos el adecuado diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad para minimizar los costes sociales que tiene, además de los costes personales. El diagnóstico de las enfermedades alérgicas se hace en primer lugar pues, con la anamnesis, es decir, una encuesta que realiza el clínico en la que le pregunta al enfermo pues, lo relacionado con antecedentes familiares, la sintomatología, cuando la presenta, seguido de una exploración física y de unas pruebas diagnósticas, unas in vivo, como son los test cutáneos, espirometrías o test de provocación, que pueden ser conjuntival o bronquial, y test in vitro, como puede ser la IgE específica o otras pruebas diagnósticas de laboratorio, como las precipitinas o los test de liberación de histamina. Nos encontramos así ante una enfermedad, la polinosis, en la que muchos alergólogos han declarado que es necesario conocer la aeropalinología local para poder hacer un correcto diagnóstico etiológico. Heller-Beister en 1991 ya indicaron que el médico no solo tiene que estudiar en la aerobiología al paciente, sino que tiene que salir al exterior para buscar los alergenos responsables de esta respuesta alérgica. En cuanto al abordaje terapéutico, en primer lugar, la medida preventiva más importante es evitar la exposición al alérgeno, cosa que no siempre es posible. En segundo lugar, estaría el tratamiento medicamentoso, que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida del enfermo, puesto que no es curativo, solamente es un tratamiento sintomático. Y en tercer lugar, para los casos graves, pues está la inmunoterapia, en la que se pone en contacto al paciente con dosis crecientes del alérgeno al que es sensible, tratando de buscar que se pierda esta sensibilidad, es decir, que haya una tolerancia de tal manera que desaparezca la sintomatología. Es justamente en la evitación de la exposición al alérgeno donde la aeropalinología juega un papel fundamental, ya que con diversos equipos de muestreo, a la derecha está colocado el tipo GIS, que es el que utilizamos nosotros y en Europa se utiliza mucho, y a la izquierda un equipo Rotorod que se utiliza mucho en los Estados Unidos. Pues a través de estos equipos de muestreo nosotros recogemos muestras del contenido en partículas en el aerosol atmosférico que identificamos, recontamos y podemos dar información tanto a los sanitarios como al paciente sobre el contenido en estos tipos polínicos en la atmósfera. Estas estaciones de muestreo normalmente están agrupadas dentro de redes de vigilancia y en el caso de la región de Murcia pues tenemos 3 puntos de muestreo en Cartagena, en Murcia y en Lorca. Hace año y medio, 2 años, la
la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica hizo un programa para realizar este mapa interactivo en el que aparecen los puntos de muestreo aerobiológico en todo el mundo. Podemos ver cómo la densidad en Europa es altísima y que la mayoría de puntos de muestreo son con captador tipo GIRS, el que hemos visto antes, mientras que en los Estados Unidos hay otro muestreador que, como he dicho, el más abundante es el Rotorod, y luego también se están poniendo en marcha métodos automáticos de muestreo y cuantificación de los granos de polen. He mirado a ver en Brasil qué puntos de muestreo había y he encontrado que hay uno en Manaus, aunque la dirección electrónica indica que es un investigador australiano. Y luego hay en Ibuina un punto de muestreo y 3 en Sao Paulo. 2 de los de Sao Paulo y el de Ibuina son responsabilidad del mismo investigador, Dulcinea Silva, que uno de Sao Paulo está en el campus universitario y el otro en el ICES, y hay un tercer muestreador más hacia el centro de la ciudad que está, pues la persona de contacto es Bárbara Silva. Lo que no he podido es encontrar información sobre los tipos polínicos presentes en Sao Paulo, ni información ni cualitativa ni cuantitativa al respecto. En cuanto al monitoreo automático, en los Estados Unidos y en Australia, todos los equipos que hay instalados son de esta marca PollenSense. En Japón, que también destaca la abundantísima densidad de este tipo de muestreo, es también solo un tipo de captador, el Yamatronic KH3000, que está desarrollado por Japón. Sin embargo, en Europa están instalados en Centro Europa y hay gran cantidad de distintos tipos de equipos que se está haciendo con ellos estudios comparativos. Incluso en el mismo punto de muestreo están varios de estos equipos porque se está estudiando dentro de un proyecto que se llama Autopollen, desarrollado por la web de los centros de las agencias meteorológicas europeas. Se está estudiando cuáles de estos equipos son los mejores para recomendar su instalación a nivel general y se está comparando los datos de los equipos de muestreo y cuantificación automática con los que aportan las redes manuales. Entre ellos participa la Red Española de Aerobiología, de la que nosotros somos miembros, que esta Red Española de Aerobiología es la rama técnica de la Asociación Española de Aerobiología. La Red Española de Aerobiología surgió en el año 1992 y para darle cobertura legal, en el año 1995 creamos la Asociación Española de Aerobiología, que tiene entidad jurídica y dentro de ella, como rama técnica, está la Red Española de Aerobiología, que cuenta en España con gran cantidad de puntos de muestreo. Esos 3 son los que forman la red aerobiológica de la región de Murcia, que está dentro de la Red Española de Aerobiología. Desde la creación de la Red Española de Aerobiología ha habido una gran preocupación por la cuestión relacionada con la calidad de los datos y la propia red ha impulsado el desarrollo de una norma europea, la 16.868, centrada en el muestreo y análisis de los granos de polen aerovagantes y las esporas de los hongos en relación con la enfermedad alérgica por el método volumétrico de GIRS. Pero mucho antes de haber desarrollado esta norma, que se aprobó en el año 2019, ya tenía la Red Española de Aerobiología un manual de gestión y calidad, en la que 3 aspectos fundamentales son el propio muestreo, el análisis de los resultados y la difusión de la información. En muestreo aerobiológico, en España lo estamos haciendo con este captador tipo GIRS, que es un método volumétrico que se llama de impacto activo.
El captador tiene una bomba de aspiración y en el frente tiene la boca de entrada del aire. El aire entra por la boca de aspiración y es forzado a realizar un cambio brusco de dirección que hace que el aire tenga que cambiar esta dirección, y las partículas que superan determinado diámetro aerodinámico equivalente son incapaces de adaptarse al cambio en el flujo del gas y van a chocar contra un tambor rotatorio que está cubierto de una cinta de plástico transparente, de una cinta de melinés recubierta de una silicona adhesiva, de tal manera que las partículas que impactan sobre el cabezal se quedan fijadas. El muestreador trabaja un flujo de 10 litros por minuto y el tambor está provisto de un sistema de relojería que hace que gire a una velocidad de 2 milímetros la hora. Por lo tanto, cada 24 horas gira 48 milímetros. Cuando ha transcurrido el periodo de muestreo, que normalmente es de 7 días, el cabezal es retirado del captador y sustituido por uno nuevo y es trasladado al laboratorio, en donde la cinta de melinés se corta en porciones diarias y se monta sobre portaobjetos con una fina capa de glicerogelatina, y sobre la cinta con las partículas adheridas se coloca otra fina capa de glicerogelatina, pero en esta ocasión con fuchsina, un cubreobjeto, y tras un periodo de reposo de unas 5 horas se puede realizar el recuento a microscopía óptica. El grano de polen se forma en los órganos sexuales masculinos de las plantas, si son gimnospermas en los conos y si son angiospermas en las anteras, y tiene que ser liberado y transportado para llegar a la parte femenina de la flor, de la planta, perdón, y que se produzca la fecundación. Este grano de polen, por lo tanto, tendrá que ir desde el órgano masculino al órgano femenino, en este caso, pues es una angiosperma, y irá desde la antera hasta el estigma, y en este habrá un reconocimiento polen-estigma, de tal manera que si el grano de polen encuentra que ha caído en el lugar adecuado, se va a formar el tubo polínico. Y este tubo polínico pues va a tener que alargarse a lo largo de todo el estilo hasta llegar al ovario y que se produzca la fecundación. Las plantas han desarrollado distintos sistemas para hacer este viaje, es decir, para llegar desde el órgano masculino al femenino. En primer lugar, podemos hablar de los granos de polen que son transportados por animales, la zoogamia, bien sean insectos, bien sean animales, como puede ser un colibrí que se ve en la fotografía, o murciélagos que, por ejemplo, polinizan el ágave. O anemogamia, cuando es el viento el que arranca los granos de polen y permite su transporte por el aire. Y en tercer lugar, algunas plantas acuáticas, como la Posidonia oceanica, mantiene un grano de polen que viaja en el agua, y llamamos a este sistema hidrogamia. De una u otra manera, el grano de polen tiene que cumplir su función fisiológica, que es fecundar el gameto femenino. En aeropalinología nos interesa los granos de polen que tienen el mecanismo a través del aire. Los granos de polen van a tener unas características morfológicas y estructurales que nos permiten distinguir unos de otros. En aeropalinología y en un territorio concreto, el número de tipos polínicos distintos que vemos está limitado. Entonces me voy a centrar en las características que tenemos nosotros en los granos de polen que vemos en nuestra región. En primer lugar, una de las características es la polaridad. Si el grano de polen tiene ejes y planos de simetría. Si tiene infinitos ejes de simetría, decimos que el grano de polen es apolar. Si tiene eje de simetría pero no tiene plano de simetría, decimos que es
heteropolar. Y si tiene eje de simetría y plano de simetría, decimos que es isopolar. Además, cuando se forma la tétrada meiótica, los granos de polen pueden separarse y viajar individuales. Entonces decimos que tenemos una mónada. Pero también puede que los granos de polen queden unidos los 4 en la tétrada y podemos tener una tétrada plana o una tétrada tetraédrica, si no están todos los granos de polen en el mismo plano. O también pueden producirse acumulaciones mayores de 4 de granos de polen, que entonces los llamamos poliadas. Además, la forma del grano de polen puede ser esferoidal o, si se ha formado en la tétrada meiótica y el eje polar es mayor que el diámetro ecuatorial, lo llamamos prolato, y en este caso de la derecha, si el eje polar es menor que el diámetro ecuatorial, sería un grano de polen oblato. También el grano de polen sobre la cubierta celulósica de todas las células vegetales tiene una cubierta muy resistente de un material que denominamos esporopolenina, muy mal identificado todavía desde el punto de vista químico, que da lugar a una superposición de capas que determina que haya una estructura característica, y además también puede tener lo que llamamos elementos ornamentales, que son estructuras que están por encima de esta exina y que son parte de ella, pero que dan una visión característica. Entonces, hay muchos tipos de arquitectura. Aquí he recogido 3, pues si tiene como depresiones que se pueden ver a microscopía óptica, decimos que es foveolado. Si vemos que es reticulado, o en el caso de la derecha, retículo estriado. Pero además sobre estas estructuras podríamos tener espínulas, espinas, báculas, gemas, que nos van a ayudar también en la identificación. Otra característica morfológica sería el tamaño. No tiene mucho valor taxonómico, pero en algunos casos puede ayudar una clasificación si el grano de polen es pequeño, mediano, grande, gigante. Y otra característica importantísima son las aperturas. Las aperturas hacen referencia a debilitamientos en la exina para favorecer la salida del tubo polínico. Tenemos granos de polen que son inaperturados, no tienen apertura, y luego tenemos una apertura que es esférica, sería un poro, o una apertura que es alargada, que la llamamos colpo, y luego tenemos aperturas mixtas, cuando hay una endoapertura porada y una exoapertura que es colpada. Llamamos al tipo de polen colporado. Todas estas características estructurales nos ayudan a identificar los granos de polen, siempre con el auxilio de algún tipo de clave dicotómica que nos permite llegar en algunas ocasiones solo a la familia, en otras ocasiones al género. Pues voy a hablar un poco de esta clave dicotómica sencilla en la que podemos decir que los granos de polen van en grupo o los granos de polen van individuales. Si los granos de polen van en grupo, pueden ir en grupos de 4 o en grupos de más de 4. En grupos de 4, si la tétrada es plana, estaríamos en nuestra región ante ejemplares de tifa. Si estamos ante una tétrada tetraédrica, estaríamos ante ericáceas. Y si el grupo es más de 4, serían mimosáceas. Si el grano de polen va libre, ya necesitamos nuevas características. Puedes tener formas especiales. Me he centrado solo en la presencia de 2 flotadores, que sería el pino o el cedro, o sin forma especial. Y entonces tendríamos que acudir a las aperturas. Podríamos tener granos de polen sin forma especial, que no tuvieran aperturas, que la apertura fuera poro, que fuera colpo o que fuera colporo. Si no tenemos apertura dentro de ella, podríamos pensar o ver al microscopio en que la superficie fuera lisa con los gránulos distribuidos irregularmente. Estaríamos ante una cupresácea. Estos gránulos son los corpúsculos de Ubis que provienen del tapete de la planta, es decir, de las células madre del grano de polen, que
va nutriendo a la formación del grano de polen y quedan restos de estos corpúsculos de ubis adheridos en la superficie del grano de polen. También puede ser sin aperturas y la superficie reticulada. Entonces es una salicácea, el populus. O tener una escina fina con unas espínulas regularmente distribuidas por su superficie, que en nuestro caso sería laurus. Y así pues seguiríamos con la clave dicotómica para cada uno de los tipos hasta llegar a la identificación del grano de polen. Siempre en comparación con una palinoteca de referencia de flores bien clasificadas en las que hemos hecho una preparación y sabemos que corresponde al tipo polínico en nuestra zona. Esto nos permite pues, llegar a definir los cerca de unos 40 tipos polínicos distintos que hemos identificado en la atmósfera de Cartagena. Pues, por ejemplo, Artemisia, que es una asterácea, es muy alergénica y es tricorporado con un retículo con pequeñas espinas y que tiene una doble capa de columelas muy fáciles de distinguir. O casuarina, que es triporada. Aquí tenemos las cupresáceas con ese citoplasma estrellado, una intina muy gruesa y moviendo el micrométrico veríamos los corpúsculos de ubis irregularmente distribuidos, las amarantáceas que son poliporadas con los poros homogéneamente distribuidos por toda su superficie, bueno, y así sucesivamente, pues por ejemplo aquí se ve muy bien las poáceas que son monoporadas o como en el Platanus que es tricolpado, en el colpo hay unas gemas que son muy características. Bueno, pues todas estas particularidades nos permiten definir los tipos polínicos que creo que he dicho que para los botánicos tiene valor taxonómico, así que permite incluso llegar al género y a la especie. Al hacer los recuentos, nosotros hemos muestreado 10 litros por minuto, lo que supone 14,4 metros cúbicos al día, y la cinta la vamos a mirar al microscopio óptico y en nuestro caso lo hacemos con un objetivo de 50 por inmersión. Y recorremos 4 transeptos transversales y la norma lo que dice es que la superficie barrida tiene que ser superior al 10% de la superficie total. En nuestro microscopio el diámetro de campo es de 0,398 milímetros, por lo que barremos en estas 4 líneas una superficie de 76,416 milímetros cuadrados de una superficie total de 672 milímetros cuadrados. Lo que hacemos es contar para cada tipo polínico que identificamos el número de granos de polen que tenemos en cada una de las líneas y luego pues las sumamos y tenemos el número de granos de polen total que hemos visto en esas 4 líneas. El algoritmo que nos permite calcular la concentración de granos de polen es la relación entre el número total de granos de polen recontados de ese tipo polínico partido por el volumen muestreado multiplicado por la relación de superficies entre la superficie leída y la superficie total. Y eso pues nos lleva a una fórmula que le aplicamos a nuestras lecturas y nos permite obtener una concentración expresada en granos de polen por metro cúbico de aire al día para cada uno de los tipos polínicos y todos los días del año. Esto da lugar a una base de datos que va creciendo a lo largo del tiempo y que debemos estudiar pues, con diversas finalidades. Pues, por ejemplo, he cogido algunas cosas que podemos hacer con estos datos. En la serie temporal de Cartagena, que se inicia en 1993 hasta 2019, pues he representado a las amarantáceas y podemos ver la tremenda variabilidad que hay interanual. De año a año hay pues concentraciones muy diferentes. Tratamos de estudiar por qué ocurre eso. En muchos casos esta variabilidad interanual responde a causas fisiológicas. Por ejemplo, en el olivo es un árbol que decimos que es becero
porque tiene un año que da muchísima flor y al año siguiente da poca flor. Y eso es un mecanismo de regulación fisiológico y por lo tanto vamos a tener unos años con más polen y otros años con menos polen. Pero otras veces pues no responde únicamente a causas fisiológicas, sino que también puede responder a causas ambientales. Otro aspecto que podemos destacar es la variabilidad espacial. Si vemos los puntos de muestreo en la región de Murcia, pues Cartagena y Murcia están a menos de 50 kilómetros en línea recta y las otras dos ciudades alrededor de 60 kilómetros. Así que están relativamente cerca. Sin embargo, si representamos para Cartagena y para Murcia este mismo tipo polínico, las amarantáceas, en la media, en este caso de 2010 a 2019, que son los datos que tenemos de Murcia, en Murcia empezamos en 2010, podemos ver que el comportamiento es muy distinto. Mientras las dos tienen los dos picos, un pico que se produce en primavera y otro que se produce a final del verano y en otoño, el primer pico es más importante en Murcia que en Cartagena, sin embargo el segundo pico es muchísimo más importante en Cartagena y además otro aspecto a destacar es que prácticamente es el único tipo polínico presente en la atmósfera de Cartagena en ese periodo de tiempo. Quiero decir que aparte de la variabilidad interanual podemos tener en relativamente cortas distancias diferencias importantes. También podemos representar distintos tipos polínicos a lo largo del año y aquí vemos cómo hay poca abundancia de tipos polínicos en invierno, pues principalmente aquí vamos a tener urticáceas, cupresus y ahora veremos que artemisia con un papel muy importante. Sin embargo, en la preprimavera ya empezamos a tener varios tipos polínicos y lo que es en primavera, si hubiéramos representado más, veríamos que hay una tremenda abundancia de distintos tipos polínicos. Y aquí en verano pues se agostan las plantas y es la época en la que tenemos menos cantidad de polen en el aire para tener este pico tan grande que tenemos en Cartagena de que no podía ser final del verano y en el otoño. Esto es importante, sobre todo la acumulación de distintos tipos polínicos, porque muchos de ellos, las proteínas responsables de la alergia, van a tener epitopos comunes, de tal manera que se pueden dar reacciones cruzadas y va a ser importante la carga alergénica global que tengamos en cada momento. De hecho, en la región de Murcia y en Almería, que ocurre lo mismo con este tipo polínico, las amarantáceas, los alergólogos consideran que una persona que tenga prueba cutánea positiva a Chenopodium y no tenga síntomas en verano, otoño, realmente no es alérgico a Chenopodium, sino que está manifestando una reacción cruzada. El otro ejemplo que he escogido para ilustrar la importancia de los recuentos y de los estudios aerobiológicos es el de Artemisia. Artemisia he dicho antes que era un tipo polínico tremendamente alergénico y he dicho aquí que podemos tener floraciones fuera de lugar, fuera de tiempo, extemporáneas. ¿Por qué? Pues porque en la Artemisia, si la buscamos en un libro de botánica, nos va a decir que en el hemisferio norte pues florece en verano o metiéndonos en el otoño, que tiene una floración estío-autumnal tardía. Pero lo que vemos en esta gráfica es que tenemos una floración totalmente centrada en nuestro invierno. Y de las 3 ciudades de la región de Murcia, en Lorca alcanza unos valores muy considerables. Un alergólogo que no sepa que tenemos esta concentración de granos de polen de este tipo polínico en invierno, pues se presenta en la consulta a un enfermo con sintomatología alérgica y nunca va a pensar en este tipo polínico, seguramente no lo incluirá en las pruebas cutáneas y no realizará un diagnóstico acertado de los tipos polínicos a los que puede ser alérgico. Otro de las cosas que podemos hacer con nuestros datos es estudiar la abundancia relativa en las 3 ciudades de las que estoy hablando.
En Cartagena, el tipo polínico más abundante son las amarantáceas, que ocupan el quinto lugar en Murcia y el tercero en Lorca. En Lorca, el tipo polínico más abundante es el de olivo, que además es la primera causa de alergia en la región de Murcia, que ocupa el tercer lugar en Cartagena y el tercer lugar en Murcia. En cuanto a casuarina, que es el más abundante en Murcia, prácticamente no lo vemos en Lorca y en muy pocas cantidades en Cartagena. Es una planta ornamental introducida, es una planta que su origen es australiano y que en Murcia se utiliza mucho como ornamental y en las otras ciudades pues no aparece prácticamente. También podemos ver cómo Rumen sí se encuentra entre los tipos polínicos mayoritarios en Cartagena y no lo encontramos como mayoritario ni en Murcia ni en Lorca, o que en Lorca aparece entre los mayoritarios Echinus y las mirtáceas bueno, otra planta australiana que eucalipto, perdón, es que no me salía la palabra, el eucalipto, que se usa también como ornamental. Bueno, pues podemos ver como en las tres ciudades que están relativamente próximas tenemos diferencias cuantitativas y cualitativas que hacen necesario el estudio en las tres ciudades para poder aportar información tanto a los sanitarios como a los enfermos polínicos de lo que hay en el aire en cada momento. Otra característica que se está viendo en general en todo el mundo a lo largo de los años es que se está alargando la estación polínica, es decir, el periodo de tiempo en el que el tipo polínico permanece en el aire. Si analizamos el comportamiento en Cartagena en nuestra serie temporal de 1993 a 2019, del principio de la presencia en el aire de los tipos polínicos, el final de esta presencia en el aire y el día en el que se produce el máximo. Y en esta gráfica hemos representado a la izquierda de la línea roja de puntos cuando hay un adelanto y a la derecha cuando hay un atraso. Podemos ver que prácticamente todos los tipos polínicos que en el inicio se han adelantado, unos más y otros menos, y que muchos de ellos también se han atrasado. El único que se ha adelantado y se ha atrasado con significación estadística alta son las amarantáceas. Pero en definitiva lo que estamos teniendo es un periodo de presencia de los granos de polen de los distintos tipos polínicos más dilatada en el tiempo, con lo cual el enfermo alérgico va a presentar sintomatología también durante periodos más largos de tiempo. Y en muchos de los casos también con recuentos mayores. Cuando la serie temporal es suficientemente larga, podemos hacer calendarios polínicos. Muchos autores indican que el mínimo tiempo que hay que tener para un calendario polínico son 7 años. Aquí presento los calendarios polínicos de Cartagena, Lorca y Murcia desde 2010 a 2018, es decir, 9 años en total. El calendario polínico representa la media semanal, en este caso, de los tipos polínicos ordenados cronológicamente, es decir, conforme empieza la floración en el principio del año y va avanzando. Los calendarios polínicos son muy útiles porque permiten saber la abundancia relativa y el periodo de tiempo en el que aparece cada uno de los tipos polínicos. También tenemos el calendario fúngico para los 3 tipos fúngicos que identificamos de modo rutinario en el aire: Cladosporium herbarum, Cladosporioides y Alternaria, que vemos que sobre todo el Cladosporium herbarium pues, alcanza concentraciones muy altas y en todos los casos tenemos presencia en las 3 ciudades durante todo el año. No ocurre lo mismo con los tipos polínicos, que como vemos en verano pues hay algunos tipos polínicos que aun estando el resto del año, hay épocas del año en las que no los encontramos en el aire. Y esta escala es una escala logarítmica que, claro, a la escala real pues no la vemos y la he ampliado para que podamos ver lo que significa cada una de las barras. También quería hacer un inciso aquí
para indicar que en la década de los años 90 hicimos un estudio exhaustivo en el bioaerosol de Cartagena de la presencia de esporas fúngicas, combinando métodos viables y métodos no viables. Y llegamos a identificar cerca de 100 tipos fúngicos distintos. Cuando tipos polínicos distintos en la región de Murcia hemos identificado unos 40, como he dicho con anterioridad. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que muchos pensamos que no se le da la importancia a las esporas fúngicas que realmente puedan tener en la reacción alérgica, porque está minimizado su interés y su estudio. En cuanto a la diseminación de la información, no solo nos interesa difundir esta información en el ámbito científico, con publicaciones, asistencia a congresos, sino que para nosotros es muy importante que esta información llegue a los sanitarios y también a la población general, es decir, al paciente alérgico. Lo que ocurre es que al paciente alérgico no se le puede dar la información cuantitativa que obtenemos, porque no es fácil para él entender que una cantidad determinada de granos de polen de un tipo cualquiera puede dar lugar a la aparición de sintomatología alérgica, mientras que esa misma cantidad de otro tipo polínico puede no desarrollar sintomatología. Es mejor dar la información con una escala indicativa de una situación de recuentos bajos, medios y altos, con unos indicadores de color en los que verde sería que hay poco riesgo y rojo cuando el riesgo es muy importante. Porque como podemos ver, las cantidades son distintas y al enfermo le puede costar entender esa diferencia. ¿Cómo se obtienen estas cantidades? Pues hay distintas metodologías. A mí la que más me gusta es un método estadístico que utiliza los percentiles altos de la serie temporal. Pero de una manera o de otra, lo que establecemos son unos valores umbrales a partir de los cuales consideramos que las concentraciones ya pues son bajas, son medias o son altas. Y con esto pues damos la información al paciente alérgico. Aquí tenemos pues un trozo de nuestro Excel correspondiente a los primeros días del mes de octubre de este año. Esta información se la damos al Colegio Oficial de Farmacéuticos de la región de Murcia, que publica en su web los datos de Cartagena, Lorca y Murcia. En esta pantalla tenemos lo que veríamos al ponernos sobre cada uno de los puntos. Si hiciéramos doble clic sobre ellos, ya nos aparece una información de todos los tipos polínicos que tenemos en ese momento en cada una de las ciudades. También le damos los datos, esta vez de Cartagena y Murcia, al Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica, que también da la información dirigida al paciente con niveles de alerta, pero en esta web también se pueden obtener datos cuantitativos que son los que le interesan principalmente al clínico, y podemos interrogar a la web de distintas formas, obteniendo datos pues, de distintos tipos polínicos y en distintos periodos de tiempo. Esto, pues, puedo destacar aquí que no hemos perdido en el año 2020, puesto que estos son datos de 2020, los muestreos relacionados con el periodo que hemos estado confinados. Pudimos seguir tomando las muestras y realizando las cuantificaciones. En la web de esta que se llama polenes.com también nos puede dar información comparativa de los distintos puntos de muestreo en España o centrándonos en un único punto de muestreo de la evolución a lo largo de los años. También los datos de Cartagena se los damos a la Red Europea de Aeroalérgenos a través del Centro Coordinador de la REA en Córdoba. Esta web ha desarrollado una página web que se llama poleninfo.org en el que hay información muy interesante, pero yo he querido destacar estos mapas de carga polínica que muestran la información mes a mes, cada 10 días,
a partir de los datos de más de 300 estaciones de muestreo en Europa con los datos de los 10 o últimos 15 años últimos. De tal manera que si queremos, ella misma lo dice, planificar nuestras vacaciones y queremos viajar, pues podemos ver si somos alérgicos a un tipo polínico determinado, si va a haber mucha carga alergénica en ese periodo del año o no, en un momento concreto. Bueno, pues sería a nivel supranacional lo que es el calendario polínico a nivel local. Cuando tuve el honor de estar con vosotros en Brasil y en el primer simposio iberoamericano de ciencias farmacéuticas, y además me aceptasteis como académica correspondiente entre vosotros, os hablé de cómo algunos autores consideraban que el aumento de la prevalencia de las alergias respiratorias estaba ligado al estrés oxidativo, a la regulación epigenética de la atopia o a la hipótesis de la higiene. Como no me quiero repetir, hoy me voy a centrar en otros aspectos ambientales, pero que influyen sobre la planta, como puede ser el incremento de las concentraciones de dióxido de carbono o la contaminación atmosférica. Los incrementos en las concentraciones de CO2 hacen posible un mayor crecimiento de los vegetales y eso lleva a que haya una floración más intensa y por lo tanto una mayor producción de granos de polen. Además, como hemos visto antes, estos cambios están afectando a las estaciones de tal manera que los periodos de polinización hemos visto que en Cartagena pues también se están alargando como en otras zonas de la Tierra. Y además se puede producir por alteraciones bien antropogénicas o consecuencia de cambios ambientales que determinadas plantas que estaban en un hábitat determinado dejen de estarlo y otras sean capaces de conquistar zonas en las que antes no vivían. Además de que el hombre pues, puede introducir plantas bien con finalidad económica o ornamental que van a ir produciendo a lo largo del tiempo cambios en los perfiles aeropalinológicos en una determinada localización y que puede afectar también a los enfermos alérgicos. Por ejemplo, el ciprés o el olivo, que se utilizan mucho como plantas ornamentales, son muy alergénicas y tal vez deberíamos huir de su utilización como planta ornamental. Y en último lugar, pues quería comentar que muchas de las proteínas que se comportan como alérgenos son proteínas de defensa. Por lo tanto, esos mecanismos como el estrés oxidativo o la regulación epigenética puede influir en la producción por parte de la planta de estas proteínas. Nosotros pudimos comprobar con Cupressus arizonica que estaban criados en lugares contaminados frente a otros Cupressus arizonica en zonas limpias, que la cantidad de CUPA3 que desarrollaban los granos de polen de plantas cultivadas en zonas contaminadas era mucho mayor que la que se producía en zonas no contaminadas. Y para terminar, pues comentar que en la actualidad estamos desarrollando un proyecto de investigación en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, que está centrado en analizar cómo influye las situaciones meteorológicas anómalas o de singular importancia, lo hemos llamado, como pueden ser las tormentas o las intrusiones de masas de aire que proceden de los desiertos norteafricanos en el perfil aerobiológico y qué puede ocurrir ante los distintos escenarios de cambio climático con las concentraciones de granos de polen y esporas de hongo en una zona de la península ibérica que va desde cerca de Portugal hasta ellos están aproximadamente Talavera de la Reina por esta zona hasta la región de Murcia en el borde del Mediterráneo. Y no quiero terminar sin agradecer a mis compañeros del grupo de investigación su ayuda y apoyo. Muchas de las cosas que he dicho no las podría haber dicho si no fuera por su trabajo, y agradecer a los servicios de alergia e inmunología clínica de los hospitales universitarios
Reina Sofía de Murcia y Rafael Méndez de Lorca, en las personas de sus jefes de servicio, los doctores Miralles y Ruiz Funes, porque ellos nos toman las muestras en Murcia y en Lorca. Y al Colegio Oficial de Farmacéuticos de la región de Murcia, a su presidenta Isabel Tobar y a Sandra Sierra, el colegio financia el traslado de los cabezales de las ciudades de Murcia y Lorca a Cartagena y el envío de los cabezales para la toma de muestra, además de soportar en su web la información aerobiológica y de colaborar en todo aquello que surge en relación con este proyecto. El Ayuntamiento de Murcia, que está financiando desde el año pasado los muestreos en la ciudad de Murcia, y a la Universidad de Castilla-La Mancha por ese proyecto de investigación que estamos desarrollando. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por la atención, y si hay cualquier duda y soy capaz de contestarla, pues estoy a vuestra disposición. Eu queria parabenizar a Estela por esta aula, uma verdadeira aula incomum aqui no Brasil, de assuntos de pólen, né? Mas que foi muito rica de informações importantes para nós. Eu queria perguntar ao colega Leonardo se tem alguma pergunta no chat e se ele quer fazer alguns comentários. Sim, ou alguma pergunta. Obrigado, Lauro. Parabéns, doutora Estela Moreno. Gostei muito da sua apresentação, muito rica, muito interessante. Confesso que não tinha muita conhecimento acerca, pero que estou muito contente com sua apresentação. E gostaria de fazer uma pergunta inicialmente. Ainda não temos perguntas no chat, mas gostaria de fazer algumas perguntas para você. Como seria um calendário? Nosso país, Brasil, é um país tropical e não temos estações bem definidas. Como seria um calendário polínico para um país como o nosso? Bueno, pues dependerá de las floraciones cuando se produzcan, aunque no tengáis muchas diferencias. Bueno, Brasil es que es muy grande, sí, y entonces habrá diferencias muy importantes en función del área donde se esté realizando. Pero cuando no haya mucha diferencia entre unas estaciones meteorológicas y otras, pues seguramente habrá una gran abundancia todo el año de tipos polínicos, porque aunque haya plantas que florezcan en un momento determinado, habrá una sucesión a lo largo del tiempo, y seguramente pasará como ocurre aquí, que a pesar de que sí que tenemos unas estaciones más o menos claras, hay abundancia todo el año. Si viéramos un calendario polínico de León o de París, en invierno no hay absolutamente nada prácticamente. Y luego yo pienso que allí también habrá una riqueza fúngica tremenda, porque hay mucha masa vegetal y va a haber mucha capacidad por parte de los hongos para crecer sobre esos sustratos, que además hay un suelo riquísimo con restos vegetales donde los hongos van a estar muy contentos de desarrollarse. De hecho, todos los puntos que he visto que se utiliza, que hay muestreadores aerobiológicos en Brasil, en todos estudian esporas fúngicas, y varios de ellos dependen de departamentos de microbiología, por lo que yo pienso que estarán más centrados en el estudio de las esporas que de los granos de polen. Sí, temos acá felicitaciones de nuestro confrade Leon Rabinovich por excelente exposição que você nos apresentou. Gostaria de fazer outra pergunta. O que é mais importante, a carga alergênica ou as reações cruzadas ou os tipos diferentes de pólen em termos de se causar alergias? Se me ha olvidado decir que en la región de Murcia hay muy pocas personas monosensibilizadas. Si uno está monosensibilizado,
pues es más fácil que se proteja y que la inmunoterapia además funcione bien. Pero como hay epitopos comunes y además aquí tenemos los tipos polínicos en primavera todos a la vez, pues lo más frecuente es que las personas estén polisensibilizadas. Entonces la carga alergénica va a ser muy importante porque si solo tuviéramos un tipo polínico, pues podríamos tener poca respuesta alérgica, pero si tenemos muchos tipos polínicos con epitopos comunes, pues se van a sumar los efectos. O peor todavía si hay una respuesta sinérgica, con lo cual podemos tener con poca cantidad de varios tipos polínicos una respuesta muy importante. Leonardo, eu queria intervir pedindo a Estela que possa tirar o compartilhamento de tela para que nós possamos ver entre nós todos na galeria de Sí, pessoas que estão participando. Isto, obrigado. Eu nada. agora queria fazer uma pergunta a você. Evidentemente, a gente não tem pouca noção de que os pólens no Brasil provocam doenças. Evidentemente, não saberia dizer se em zona rural, onde tem grande cultivo de maíz, de milho, ou de arroz, ou de trigo, existem doenças relacionadas com esses tipos de cultivo de cereais ou de frutas, uvas, por exemplo. No, Existem pólenes perigosos nesse bloco? las poáceas, como el maíz, son muy alergénicas. O sea que el maíz, el girasol, son plantas que producen polen muy alergénico. Lo que también ocurre con las plantas cultivadas, sobre todo con estas poáceas, es que son poliploides. Y entonces el grano de polen es más grande y a veces flota peor. Pero nosotros en el aire lo vemos y podemos distinguir poáceas, o sea, lo que antes llamábamos gramíneas, que sean silvestres de las cultivadas, porque al ser poliploides, muchas de las cultivadas son granos de polen más grandes. Pero las poáceas son la primera causa de alergia en el norte de España y en toda Europa. Entonces, donde haya césped, donde haya praderas con césped y no se mantenga bien, pues también es una causa de alergia muy importante. Aqui no Brasil, especialmente na cidade de São Paulo, o volume de material particulado é enorme. É diário uma quantidade de material particulado. São óxidos que tampouco sei qual é a composição. Mas as pessoas se incomodam com o pólen, aliás, com o material particulado, com o pó, né? Mas não existe, não conheço, e pelo menos desconheço, uma correlação de influência negativa ou à saúde deste material particulado. Né? Existe nas grandes cidades da Europa algum problema de material particulado decorrente de veículos de propulsão a gasolina, etc. Existe algum trabalho nessa área que você tenha conhecimento y que actúa nisto? Sí, sí, claro. Ahora mismo la materia particulada, sobre todo la ligada al tráfico rodado y con los motores diésel, se asocia a dolencias no solo respiratorias, sino cardiovasculares, a que se relaciona la posibilidad de infarto de miocardio y de otras enfermedades cardiovasculares con el tráfico rodado, sobre todo con las partículas pequeñas, y por eso se está focalizando mucho la atención en las partículas PM2,5, porque son las que se ha encontrado mayor asociación con efectos graves en la salud, que antes se pensaba sobre todo en enfermedades respiratorias, pero ahora no solo enfermedades respiratorias. Hay mucha bibliografía sobre el efecto en la salud de la materia particulada y la Organización Mundial de la Salud
lo considera un problema de primera magnitud, la contaminación atmosférica, en relación con la salud de las personas. A Organização Mundial da Saúde, nesses dias, eu acabei vendo que ela tem um programa, ela lançou um programa especial, né, relacionado com a contaminação do ar, né, e efeitos da saúde. O que é que vocês estão fazendo na Espanha em relação a esse projeto da organização? Bueno, en España y en toda Europa hay una directiva que obliga a que las autoridades sanitarias, bueno, de medio ambiente, vigilen la calidad del aire. Hay una serie de contaminantes que se llaman contaminantes criterios, y en España están PM10 y PM2,5. O sea que como en España tenemos las comunidades autónomas, pues la red de vigilancia de calidad del aire de la comunidad autónoma de la región de Murcia está obligada a medir PM10 y PM2,5, tanto en microgramos metro cúbico, la cantidad total que hay de PM10 y de PM2,5, como el contenido en algunos metales, en plomo, cadmio, arsénico, níquel y luego mercurio, pero en fase gaseosa. Y eso lo tienen que medir tanto en el PM10 como en el PM2,5. Además de que existe, aunque no haya un valor normativo, la obligación de medir las partículas grandes, lo que se llaman depósitos. Y en estos depósitos hay que estudiar, aparte de metales, hidrocarburos aromáticos policíclicos. Y también hay que ver en aire ambiente algún tipo de compuesto orgánico volátil y de compuesto y de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Todo eso está obligado por las directivas europeas, lo que ya que haya más puntos o menos de medida depende del contaminante. Porque en poblaciones de más de 200.000 habitantes, creo recordar, es necesario que haya un punto de muestreo, pero cuando la densidad de población es menor, pues puede no haber punto de muestreo. Y hay estaciones de muestreo que están orientadas al tráfico, otras de fondo urbano y otras que están en zonas industriales. Ok, eu queria perguntar, Leon, Pianetti, também tem o Reinaldo e o Alberto, se tem perguntas para a nossa querida Estela. Não. Leon, nada de perguntar, a não ser elogiar e cumprimentar a doutora Estela, e que foi um prazer renovado encontrá-la desta feita fazendo uma nova palestra aqui na nossa academia. Nada, el placer ha sido mío y lamento mucho no poder entenderme con vosotros en vuestra lengua. Não há nenhum problema, nós entendemos muito bem o castelhano. Perfeitamente. De modo que não é problema. Obrigado, doutora Estela. Muitas Pianetti, você tem alguma pergunta, alguma consideração? Eu desejo intervenir. Eu só queria também elogiar a apresentação, muito rica, num país que a gente tem aqui uma nosologia aqui grande, com pessoas que são afetadas, né, por o pólen no Brasil. Mas parabéns pela apresentação, fiquei muito satisfeito. Gracias. Alberto, obrigado. Agora o Alberto. Sí, muchas gracias. No, yo lo que quería decir era, primero felicitar a Estela porque ha hecho una intervención muy bonita, muy bien expuesta. Y en segundo lugar, bajo ese punto de vista de comentario, decir en relación con lo que estáis haciendo a nivel de cambio climático, de modificación climática o de evaluación, ¿tenéis algunos datos concretos sobre eso, Estela? De momento estamos viendo también la influencia que puede haber en los registros de polen de la flora próxima y de la flora lejana, y estamos todavía en una fase inicial de lo que es exactamente las proyecciones, los modelos en relación con el cambio climático. Lo que sí que venimos observando son las variaciones que he comentado con ese alargamiento
en los periodos principales de polinización que están ocurriendo en nuestras latitudes en prácticamente todos los puntos de muestreo. Yo los tengo bien estudiados de manera individual para, por ejemplo, el olivo, que se ha adelantado el inicio y se ha retrasado el final. Y para quercus que ocurre lo mismo. Para las amarantáceas, que hemos visto en la gráfica que he presentado, que es la que es estadísticamente significativo. También lo hemos podido comprobar, quiero decir que lo he mirado más detenidamente, no solamente ver qué sale, sino cómo sale para otros tipos polínicos y en realidad eso es algo que está ocurriendo, ese alargamiento de la estación polínica, y eso está relacionado pues con cambios en factores ambientales. Lo que ocurre es que en Cartagena, cuando analizamos la serie temporal de las temperaturas desde 1993 a 2019, la temperatura no ha subido. La pendiente de la línea de tendencia es un poco negativa, sin llegar a alcanzar significación estadística. Lo que sí que hemos visto que está ocurriendo es que hay más eventos extremos, o sea, que ha aumentado la frecuencia de eventos extremos. Pero no podemos decir que se haya producido en estos 20 y tantos años un incremento en la temperatura. Eso no se ve en los registros que nos los proporciona la Agencia Española de Meteorología. No es que tengamos nosotros un termómetro que se pueda dudar de los datos que aporta. Muchas gracias. Me alegro de oírte y de poder escucharte en la distancia a través de Yo estos me alegro sistemas. también mucho de verte. Story, tem alguma pergunta que quer fazer alguma pergunta à nossa palestrante? José Story é nosso acadêmico, por favor. Alô, professor, prazer em falar contigo. Eu entrei nesse momento agora há pouco e não tenho ainda perguntas a fazer. Qualquer coisa nós conversaremos posteriormente. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço. Obrigado a você. Jeová está nos escutando, tem pergunta também? Não está respondendo. Leonardo, mais alguns comentários, por favor. Sim, nós temos felicitações, congratulações. Tenho uma pergunta mais. Posso, Laura? Pode, claro. Doutora Estela, você falou em tua pantalha de Betula verrucosa, que esta proteína é uma proteína de protección de la planta, ¿sí? Bueno, yo he cogido esa fotografía como podía haber cogido otra. Eso es una profilina, y las profilinas son proteínas que son muy comunes en todos los vegetales, porque son proteínas filogenéticamente muy antiguas. O sea, que no he cogido esa buscándola, sino que traté de buscar cosas que hicieran más amena la presentación, y esa pues me venía bien. Pero estaba acompañada incluso de donde la cogí, de otras profilinas que son animales, o sea, que son proteínas muy poco evolucionadas. Pero los vegetales tienen muchas profilinas, y esas, como son muy parecidas, pues causan reacciones cruzadas con mucha frecuencia. Entonces, ¿es posible hacer una vacina usando las profilinas, ya que no son muy variables? Bueno, es que ahora mismo los alergólogos incluso ya no están probando extractos del polen, sino que muchas veces prueban lo que es la proteína purificada, y entonces tienen un diagnóstico muchísimo más correcto. Entonces, lo que se puede hacer también en la inmunoterapia, y me imagino que lo estarán haciendo, es utilizar proteínas purificadas, no el extracto de la planta. Lo que, como yo no soy alergóloga, no sé las ventajas reales que pueda tener, porque si tú utilizas el extracto de la planta, estás consiguiendo que entre en contacto con distintas proteínas, y a lo mejor
a la hora de obtener un resultado positivo es también muy bueno, porque el organismo responde a más de una proteína, que es lo que luego en realidad vas a estar en contacto con él. A lo mejor Alberto sabe contestar mejor a eso que yo. En absoluto, tú lo sabes mucho mejor que yo. Además lo has dicho muy correcto, o sea, lo que has dicho me parece que es correctísimo, muy bien. A propósito, nós temos que convidar o Alberto para fazer uma conferência para nós. Né? Pode escolher o tema. Nós não somos, não exigimos que você fale o que nós queremos. Queremos ouvir que você escolha um tema que possa apresentar ao nosso grupo aqui do Brasil, com base na sua experiência, com base nas suas pesquisas, que poderia ser interessante, né? Pode pensar, se quiser já declinar o título, eu ainda tenho uma vaga nas apresentações de novembro. Né? Novembro, tenho ainda uma ou duas segundas-feiras disponíveis. As demais já estão fechadas. Se você tiver algo especial, nós incluímos você no mês de novembro. Ya seguiremos en contacto. Seguimos em contato, ótimo. Então, deixo aqui novamente a pergunta, se alguém quer fazer mais algum comentário, esteja à vontade. Reinaldo Mastelaro, por favor. Parabenizar a doutora Estela, dizer que a apresentação foi muito rica e que tivemos uma verdadeira aula, muito proveitosa. Parabéns, doutora. Obrigado. Mais alguém quer fazer perguntas? Não. Então, vamos dar por encerrado a nossa apresentação. O Jeová quer fazer alguma pergunta ou quer fazer algum comentário? Tem que ligar o microfone. Uma boa noite a todos, obrigado pelo convite, doutor Lauro. Apenas para agradecer à jovem acadêmica Estela pela brilhante manifestação e ensinamentos para todos nós. Saiba ela que nós estamos no início do Brasil, fronteira com a Guiana Francesa, e aqui segue o nosso abraço para o povo da Espanha. Muito obrigado pelos ensinamentos. Pela Estela, para saber que o Jeová está exatamente na fronteira lá com a Guiana e lá em cima no Amapá, ou seja, bem distante de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Foz do Iguaçu. Né? Muito bem. Na região do Equador. Exatamente. Então, nós queremos renovar os agradecimentos à Estela pela brilhante palestra. Foi uma aula de um assunto pouco explorado no Brasil. E eu, pessoalmente, ainda tenho um encantamento pela epigenética, de modo que, se um dia você conseguir encontrar uma palestrante na Espanha, que você alega que você não é especialista em epigenética, arranje para nós um palestrante especial de epigenética. A epigenética é a grande razão e a grande causa de problemas de doenças crônicas que nós temos hoje, especialmente ligados ao câncer. Né? Então, precisamos entender mais assuntos de epigenética. Você está convidada a nos oferecer um palestrante. Aqueles que ficaram conosco até hoje, até agora, o nosso muito obrigado. Eu recebi nesse intervalo um comunicado do nosso presidente, o Acácio, que não pôde participar porque está acompanhando uma parente da esposa dele ao hospital, que teve algum problema, e ele pediu para se justificar o que eu estou fazendo agora. E, de modo que a ausência dele nós respeitamos. Quero agradecer novamente a todos e agora vamos encerrar a gravação e agradecer mais uma vez
a Estela e ao Alberto, que eles podem dormir, que já passou da meia-noite na Espanha, né? E certamente é hora de dormir agora. Para nós, até uma outra ocasião. Mais algumas palavras, Estela? Nada, pues daros las gracias a todos y encantada de compartir un rato con vosotros. Alberto. Muchísimas gracias. Nada, es mi obligación participar siempre que pueda y lo haré. O sea que estoy muy satisfecho. Además nos vemos, charlamos y es positivo. Siempre científicamente es positivo. Una reunión. Hago un aplauso para... Y vamos a encerrar la reunión. Muy bien. Buenas noches. Hasta la próxima. Muito obrigada.